¿Dónde crees que se rompe normalmente la gestión de riesgos? ¿En la estrategia, en los procesos o en las personas? No sé si se puede agregar otra opción que di ahí todas las anteriores. No. El riesgo, un indicador de morosidad en el riesgo crediticio, pues se cambia de forma diaria, entonces vamos a tener que darle monitoreo, ¿verdad? Estar dando ese seguimiento de forma diaria. Igual también los indicadores de liquidez, ¿verdad? De cobertura a corto plazo, estos porcentajes cambian de forma diaria, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en constante monitoreo, ¿verdad? La gestión de riesgo pues debe ser preventiva, entonces por lo tanto debe estar alerta siempre a los cambios que realiza nuestro ente regulador, ¿verdad? Algo que me gusta mucho de Perani son esos estudios anuales que hace, y más aún no el estudio como tal, sino la forma en cómo hacen el estudio. Yo diría que uno de los pendientes que tenemos es la cultura con la que nacimos y con la que hemos crecido, ¿verdad? Recordando que riesgos pues, es algo preventivo y no estamos acostumbrados a prevenir. Entonces, ese es uno de los focos. ¿Qué comportamientos o frases te hacen pensar aquí el riesgo todavía se ve como un trámite? Cuando se crean los planes de mitigación y el personal no los implementa, es decir, cuando los planes de mitigación se quedan solo en documentos. Qué bonito ver aquel documento, aquella hoja, qué sé yo, tamaño carta o tamaño legal bien bonito, con colores y con gráficas, pero si no se implementa, ¿de qué sirve, verdad? No nos sirve de nada. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast del 2026. Para este episodio queríamos contar una historia de alguien que hace parte de nuestra comunidad, que nos lee, vemos que se conecta a nuestros eventos y además tiene una historia muy emocionante de sus últimos 10 años en el trabajo, que empezó desde un rol pequeño hasta llegar a ser el gerente de riesgos. Entonces queremos conversar de ese crecimiento, de cómo en la carrera de un analista, un jefe, un gerente de riesgos. Él se llama Jimmy Pinto. Jimmy Pinto está en Honduras y hoy es el gerente de riesgos de la cooperativa Ocotepeque. Nuevamente, Jimmy es gerente de riesgos de una cooperativa de ahorro y crédito con una sólida formación en gestión integral de riesgos, análisis de datos y control interno. Cuenta con certificaciones internacionales como ISO 31000 Lead Risk Manager y amplia experiencia en riesgos financieros y no financieros. También en cumplimiento, control interno y cultura de riesgos. Además, es catedrático universitario en programas de educación continua, donde imparte materias especializadas en riesgos, lavado de activos y finanzas. Jimmy, qué alegría tenerte en este episodio. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, no, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Realmente, tal como lo mencionó al principio, pues soy un fiel seguidor de ustedes, ¿verdad? Y de los estudios que realizan, ¿verdad? De cada una de las actividades que efectúa Pirani, ¿verdad? Y realmente me siento muy contento, pues que hayan tomado a bien invitarme al... No, pues imagínate, felices de que la comunidad se retroalimente y entre todos compartamos esas historias, y me parece muy emocionante la tuya. Justamente antes de poner a grabar me estabas contando tu recorrido, pero entonces ya para la audiencia, contanos brevemente qué tipo de organización es la cooperativa Ocotepeque y cuál es tu rol en el día a día. Ok, muy bien. Cooperativo Cotepeque, ya su nombre lo menciona, ¿verdad? Es una cooperativa de ahorro y crédito. Nuestro fuerte, pues, es el otorgamiento de préstamos inicialmente, pues esto es como la columna vertebral, es lo que nos sostiene como institución. Yo me siento muy contento, ¿verdad? Muy orgulloso de trabajar en esta institución porque, pues, si hablamos en términos de cantidad de activos, somos la segunda cooperativa más grande de Honduras, ya estamos superando los 8,000 millones de lempiras. Eh, Tenemos una amplia cantidad de oficinas a nivel nacional, tenemos 32 puntos de servicio, ¿verdad? Estos enfocados más que todo en la parte occidental del país, ¿verdad? Pero hace unos años ya estamos adentrándonos a la zona centro del país, a la zona norte, ¿verdad? Inclusive voy a mencionarte que a los pocos días, ¿verdad? Que tenemos ya del 2026,
ya estamos en preparativos de abrir otro punto de servicio, ¿verdad? Tenemos como meta la apertura de 3 puntos de servicio por año, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno para nosotros, ¿verdad? Cerramos el 2025 con un 100% de porcentaje de calificación en los indicadores financieros de nuestro ente regulador, lo cual pues es una maravilla, te voy a decir, ¿verdad? Es una maravilla realmente. Y pues en el 2025 también tuvimos un crecimiento del 21%, es un porcentaje que bajo mi perspectiva es más que excelente, ¿verdad? Ujú. Entonces, por todos estos aspectos, ¿verdad? Que le menciono, nosotros nos catalogamos como la mejor cooperativa de Honduras, y esto sí que lo digo sin temor a equivocarme, Ujú. ¿verdad? Y pues eso es Cooperativo Cotepeque, ¿verdad? Tenemos ya muchos años de estar en el mercado financiero, desde 1968, ¿verdad? Formamos parte del mercado financiero de Honduras y hemos ido en crecimiento y en constantes cambios. Pues en la pregunta también menciona sobre mi rol. ¿Qué hace Jimmy Pinto? ¿Qué hace el gerente de riesgos de la cooperativa Cotepeque? Pues podría decirle que nuestro trabajo prácticamente se centra en eso, en análisis, ¿verdad? En identificación de riesgos, en darle seguimiento, ¿verdad? Y sobre todo en monitorear los riesgos que cambian de forma diaria, ¿verdad? Por ejemplo, podría mencionar así muy fácilmente eh, el riesgo, un indicador de morosidad en el riesgo crediticio, pues se cambia de forma diaria, entonces Ya. vamos a tener que darle monitoreo, ¿verdad? A estar dando ese seguimiento de forma diaria. Igual también los indicadores de liquidez, Ujú. ¿verdad? De cobertura a corto plazo, estos porcentajes cambian de forma diaria, ¿verdad? Entonces tenemos que estar en constante monitoreo. Algo que también me gusta hacer a mí en los días tranquilos, como le menciono, es identificar o buscar cambios regulatorios que hayan, ¿verdad? La gestión de riesgo pues debe ser preventiva, entonces por lo tanto debe estar alerta siempre a los cambios que realiza nuestro ente regulador, ¿verdad? Debemos siempre estar alertas. ¿Por qué? Porque estos cambios, si no los atendemos de una manera pronta o si no los atendemos de una manera rápida, pueden materializársenos principalmente un riesgo de cumplimiento, un riesgo regulatorio, Por- posteriormente un riesgo legal y así pues ya conocemos cómo los riesgos van escalando de uno a uno, ¿verdad? Claro, es una cadena. Exacto. Bueno, entonces entendiendo que eso es lo que hace en el día a día un gerente de riesgos de una cooperativa en Honduras, también veíamos que en el estudio de gestión de riesgos del 2026 que acaba de salir esta segunda semana del año, cuando estamos grabando este episodio, muestra que el principal reto para las organizaciones en Latinoamérica sigue siendo lograr que el tema de riesgos se viva en la organización con un 49.8%. Desde lo que tú ves en Honduras y en tu sector, ¿por qué crees que este sigue siendo un gran pendiente? Algo, antes de iniciar con la respuesta para la pregunta, ¿verdad? Algo que me gusta mucho de Perani son Ujú. esos estudios anuales que hace, ¿verdad? Y Mm. más aún, no el estudio como tal, sino la forma en cómo hacen el estudio. Yo siempre estoy pendiente ahí a finales de noviembre, entre diciembre, cuando envían el enlace, ¿verdad? Para la encuesta, para conocer la perspectiva, eh, porque no solo se enfocan en un país, sino que a nivel latinoamericano, pues eso realmente le da un plus, ¿verdad? O nos da un plus también a nosotros como gerentes de riesgo. ¿Por qué? Porque ya no nos enfocamos solamente en lo que estamos viviendo en la localidad o en lo que estamos viviendo en el país, sino Ujú. que lo vemos a nivel latinoamericano y pensar, posiblemente a mí este riesgo no me está afectando, pero en otros países sí. Debo estar pendiente para que a mí no me vaya a afectar, ¿verdad? Ya. Entonces, estuve leyendo el estudio y me parece muy completo, y ya que menciona usted la parte de este porcentaje, que un 49.8%, ¿verdad? Es un porcentaje bastante alto
diría yo, que es un porcentaje bastante alto para que exista una cultura de riesgos débil, ¿verdad? Entonces, este resultado o este porcentaje prácticamente lo que nos dice es, tenemos que trabajar, tenemos mucho trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces, principalmente las gerencias de riesgo, ¿verdad? Yo diría que la carga laboral para disminuir este porcentaje recae sobre ellos y claro, se necesita el apoyo de la alta dirección para que este porcentaje disminuya, ¿verdad? Ujú, Entonces, ¿qué pendientes tenemos o en qué debemos enfocarnos realmente para disminuir este porcentaje? O mejor dicho, ¿por qué este porcentaje es tan grande o tan alto? Yo creo que hay varios factores, ujú, ¿verdad? Varios factores y voy a empezar mencionando la cultura, ¿verdad? La cultura es fundamental, ¿verdad? En Latinoamérica, voy a decir en Latinoamérica de forma general, o inclusive voy a enfocarme en Honduras, ¿verdad? Porque, porque es ujú, donde vivo, entonces es donde conozco, ¿verdad? Nosotros tenemos un enfoque o tenemos un pensamiento por lo general reactivo, ¿verdad? Nosotros por lo general respondemos cuando surgen inconvenientes, cuando surgen problemas, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a salirnos un poquito del contexto organizacional o del contexto empresarial, ¿verdad? Si lo vemos desde una perspectiva personal, hay muy pocas personas, o al menos en mi círculo yo conozco muy pocas personas que por cuenta propia tienen un seguro médico, que por cuenta propia se paga un seguro sobre incendio, un seguro para el vehículo, ¿verdad? Entonces, por lo general acá en Honduras, los seguros médicos, seguros de vida, son los que nos proporciona la empresa donde trabajamos o porque el código del trabajo nos manda a estar inscritos en el Instituto Hondureño del Seguro Social, ujú, ¿verdad? Entonces, desde ahí ya nos da una alerta o nos da un foco y nos dice, bueno, la cultura de protección en el hondureño, y voy a pecar posiblemente en decir en el latinoamericano, es muy poco enfocado a la prevención, muy poco enfocado en proteger lo que se tiene, ¿verdad? ujú, Entonces, esto que es perspectiva personal se traslada también a la parte organizacional, a la parte empresarial. Imagínense usted un dueño de una empresa que no tiene un seguro contra incendios para su vivienda, puede decir, ¿para qué voy a tener un seguro contra incendios para la empresa? ¿Verdad? Entonces, aquí también sí juega un papel importante o una participación considerable también el factor económico, ¿verdad? ujú, Entonces, principalmente, ¿verdad? Yo diría que uno de los pendientes que tenemos es la cultura con la que nacimos y con la que hemos crecido, ¿verdad? ujú, Recordando que riesgos pues es algo preventivo y no estamos acostumbrados a prevenir. ujú, Entonces, ese es uno de los focos. Eh, Otro de los pendientes o por qué ese porcentaje es tan elevado, yo diría que también es la limitación de recursos. ujú, ¿Verdad? ¿Por qué la limitación de recursos? Y aquí sí que los vamos a dividir en dos partes, en los recursos humanos ujú, y en los recursos de dinero, ujú, ¿verdad? Si tenemos los recursos humanos, eh, muy pocas empresas de Honduras, voy a decir, y me voy a enfocar en el sector cooperativo, que es prácticamente el sector donde me muevo en un 100%. Muy claro. pocas cooperativas tienen unidades de riesgo bastante fuertes y bastante robustas, ¿verdad? Entonces, por lo general, las unidades de riesgo están conformadas por una persona y a lo mucho dos personas, Ujú, ¿verdad? Entonces, ese recurso también limita. ¿Por qué? Porque al existir muy pocas personas, las evaluaciones de riesgo, los informes y los reportes, pues no se presentan de una manera oportuna o no tienen el alcance como se quisiera,
¿verdad? Y luego ya si nos enfocamos en la parte de recursos de dinero, para que una unidad de riesgo sea robusta en personal, se necesita de presupuesto, ¿verdad? Las empresas Ujú, tienen que pagar salarios, se necesita de capacitación también, ¿verdad? Y la capacitación, pues, sea como sea, es dinero también para las empresas. Entonces, estos dos aspectos considero yo que contribuyen también para que ese porcentaje sea grande. Otro, que existe también una falta de ujú, integración en las empresas. La ISO 31000, ¿verdad? En el cual posee una certificación, tiene una serie de principios, ¿verdad? Son 8 principios. Entonces, uno de estos principios, Alejandro, es la integridad, es decir, menciona que la gestión de riesgos sea integral, ujú, ¿verdad? Entonces, aquí sin miedo a equivocarme, diría que uno de los éxitos más ujú. grandes de Cooperativo Cotepeque es una empresa integrada, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Y también yo me siento muy contento y aquí sí que te lo digo, muy orgulloso de hecho, de eso, de la sinergia y la conexión que tiene la junta directiva con la junta de vigilancia, que son lo equivalente al consejo de administración y consejo de administración y consejo de vigilancia, la sinergia y comunicación que se tiene también la gerencia general y todo el equipo gerencial y sobre todo también la comunicación que se tiene con todo el personal, ¿verdad? Yo Ujú. diría que ese ha sido uno de los secretos de Cooperativo Cotepeque para que esté donde está, ¿verdad? Entonces, esta integración es algo fundamental, algo bien importante. Jimmy, entonces cuando me respondiste la pregunta que hace un gerente en el día a día, que me hablabas, bueno, que si el monitoreo de la regulación o de los indicadores, pero entonces, ¿qué hace un gerente en el día a día cuando sabe que uno de los retos grandes en la compañía es que la compañía viva o entienda el tema de gestión de riesgos y que no sea solo el de una o dos personas en el equipo? Ujú. O sea, ¿qué, Ok, qué, qué hace o qué hiciste esta semana o qué hiciste la semana pasada para tratar de llevar la cultura de gestión de riesgos al equipo? no, excelente, excelente pregunta, Alejandro. Y eso es realmente uno de los retos, ¿verdad? Ujú, Hacer que la gestión de riesgos se viva en la organización, forme parte del día a día, no solamente del gerente de riesgos y su equipo, no solamente de la gerencia general o de la alta dirección, sino ujú, que allí involucra que la gestión de riesgos se viva en el día a día del 100% de las personas que se involucran en la organización. ¿Verdad? ujú, Entonces, ¿qué hacemos nosotros para despertar esa chispa o para despertar ese interés en los colaboradores? ujú, Principalmente, diría yo, las capacitaciones enfocadas en riesgos, ¿verdad? Yo soy del criterio y del pensamiento, ¿verdad? ujú, Que entre mayor cantidad de capacitaciones se tengan, claro que estas pues sean eh, con buenos temas, con buen ujú, contenido, ¿verdad? Nos va a dar poder, como dicen, ¿verdad? El conocimiento es poder, ¿verdad? ujú, Entonces, capacitar al personal y no hacer capacitaciones tipo monólogo, ¿verdad? Que solamente va a hablar Jimmy, va a estar Jimmy hablando y hablando y hablando y el demás personal solo escuchando. No, nosotros hacemos capacitaciones dinámicas y ujú, algo que a mí me gusta mucho es dar ejemplos de términos, de riesgos que se asocian en el día a día. Si hablamos de apetito y de tolerancia, pues son términos que tienen una línea muy delgada para poder diferenciarlos, ¿verdad? ujú, Entonces, siempre trato de utilizar ejemplos sencillos que el personal vive en su día a día para que así comprenda las definiciones. Y al comprender la teoría de ujú, riesgos, entonces ya el personal se va involucrando. Entonces, inicialmente con las capacitaciones. Tenemos también dentro de diría así que de nuestro programa, la remisión de cápsulas de riesgo, ¿verdad? De forma quincenal, pues ahí con el equipo de imagen institucional de la empresa donde trabajo, creamos imágenes
enfocadas en riesgo, ¿verdad? Igual para mencionar definiciones. Si hay una película, por ejemplo, que está en tendencia por aquí, Genial. vayan a ver la película y empieza a identificar riesgos, a ver cómo podemos adaptar esa película a la gestión de riesgos y así demostrarle al personal que la gestión de riesgos no es algo aburrido, la gestión de riesgos es un mundo increíble, entonces lo que hace falta únicamente es despertarlo, ¿verdad? Entonces eso. Como tercero, ya para ir finalizando la pregunta, porque yo cuando empiezo a hablar de riesgos, yo hablo y hablo y a mí el tiempo se me va. ¿Verdad? Otra de las cosas que nosotros hacemos es que el personal de toda la institución tiene matrices de autoevaluación de riesgos. Todo el personal. Si vamos a caja, ellos tienen su matriz de autoevaluación. Ellos autoidentifican sus riesgos, los autoevalúan y luego en base a eso, pues ya viene la unidad de riesgos y empieza a hacer una evaluación mucho más profunda, una evaluación ya enfocada a nivel institucional, ¿verdad? Entonces considero que eso ha hecho realmente que la cultura de riesgos se viva en el día a día del personal de Cooperativo Cotepeque. Jimmy, entonces, en la práctica, ¿dónde crees que se rompe normalmente la gestión de riesgos? ¿En la estrategia, en los procesos o en las personas? No sé si se puede agregar otra opción que diga ahí todas las anteriores. No. Ok. Digamos que la gestión de riesgos pudiera romperse en todas las anteriores, Ujú. dependiendo del contexto, Sí. ¿verdad? Dependiendo del contexto. Como la respuesta pues fue un no, Ujú. yo me voy a enfocar en que la gestión de riesgos se rompe en las personas, Ujú. ¿verdad? Yo diría que ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se rompen las personas? Principalmente, pues, si nos enfocamos en la palabra gestión, ¿qué significa gestión o un sinónimo de gestión? Administración, ¿sí? Ujú. Si administramos, pues estamos gestionando. Ujú. ¿Y quién es el que administra? Es una persona como tal, Ujú. ¿verdad? Entonces, si esta persona administra o gestiona incorrectamente los riesgos, aquí sí que me voy a responsabilizar yo, ¿verdad? Si yo Ujú. no gestiono correctamente los riesgos, si no los identifico o evalúo adecuadamente, yo como persona estoy rompiendo la gestión de riesgos, ¿verdad? Y luego ya si nos enfocamos en el personal operativo, por ejemplo, que son las personas que ejecutan los procesos, ¿verdad? Si estas personas no ejecutan los procesos adecuadamente, están rompiendo la gestión de riesgos, ¿verdad? Y aquí hay algunos puntos importantes también que se pueden resaltar, el por qué las personas rompen la gestión de riesgos. Principalmente diría porque hay una resistencia al cambio, Ujú. ¿verdad? Cooperativo Cotepeque tiene, y lo hablaba creo que con recursos humanos ayer o antier, no recuerdo, yo le decía, ya no contraten más gente porque yo ya no los conozco. Entonces, yo llegaba un momento hace unos cuatro, 4 años más o menos que yo me conocía en un 100% a todos los empleados a nivel nacional, ¿verdad? Yo Ujú. me los conocía con rostro, con nombre, etcétera. Actualmente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han abierto muchos más puntos de servicio, hay personas que han salido de la empresa, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿verdad? Entonces, menciono esto porque actualmente tenemos un capital humano bastante joven y eso yo diría que es muy bueno para la cooperativa. ¿Y por qué se lo menciono? Porque en el 2022, y es que no se me olvida a mí esto, en el 2022 realicé un estudio de riesgo tecnológico, ¿verdad? Y uno de los resultados que obtuve de ese estudio es que las personas que tenían edad avanzada, tanto o sea, tenían muchos años tanto en edad como de trabajo en la cooperativa, pues estaban bastante renuentes al cambio, ¿verdad? Que siempre murmuraban cuando se cambiaba un proceso, que cuando Ujú. se modificaba algo. Entonces, yo diría que cuando una persona es cerrada al cambio, se rompe la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque la Ujú. gestión de riesgos está muy asociada o diría yo que está casada con más que todo riesgo operativo, Ujú. tiene un matrimonio con los procesos,
¿verdad? Entonces los procesos cambian, ¿verdad? Los procesos Ujú, son cambiantes y nosotros como personas debemos cambiar también, ¿verdad? Debemos ir cambiando conforme los procesos cambian, ¿verdad? Otro de los aspectos es que el personal en muchas ocasiones tiene poco sentido de responsabilidad, ¿verdad? Es ujú, decir, por lo general, siempre se piensa que cuando dice riesgos, le compete a la unidad de riesgos. Y esto lo he escuchado en muchas conferencias, en muchos webinars, en verdad que sucede en muchas de las empresas. Por lo general, el personal dice, ah, es de riesgo crediticio, eso le corresponde a la unidad de riesgos, gestionar riesgo ujú, crediticio, pero ¿quién es el que otorga los préstamos? ¿Quién es el que realiza la cobranza? ¿Quién es el que hace la evaluación de la capacidad de pago de los afiliados? ¿Verdad? Entonces, ese también es un punto por el cual la gestión de riesgos podría romperse en las personas. Y yo diría también que el miedo, ujú, ¿verdad? El miedo, la gestión de riesgos podría ser acá en Honduras un, un mundo un poquito nuevo, ¿verdad? De hecho, para el sector cooperativo, la gestión de riesgos inició en el 2017, son pocos años, diría yo, ¿verdad? Son poquitos años. De hecho, todavía hay cooperativas que no tienen gestión de riesgos, ¿verdad? ¿Por qué? Por su nivel de activos, porque ya el ente regulador nos dice qué cantidad de dinero debe tener la cooperativa en activos para poder tener una unidad de riesgos, ¿verdad? Entonces, principalmente yo diría que en las personas, Alejandro, ya como un poquito de valor agregado, sí te diría que en los procesos también se pudiera romper cuando los procesos son demasiado técnicos, ujú, o demasiado largos también, que el ujú, personal no comprenda un proceso, ujú, ¿verdad? Cuando los procesos no están alineados a las operaciones y en la ujú, estrategia también. En la estrategia diría que bueno, todas las empresas que yo conozco tienen planes estratégicos, ¿verdad? ujú, Entonces, diría que la gestión de riesgos se rompe si el plan estratégico organizacional no menciona nada de riesgos. ¿Verdad? Si ujú. solamente habla de metas financieras, de crecimiento en posicionamiento, etcétera, ¿verdad? Pero si me dan a elegir uno de los tres aspectos, yo diría que la gestión de riesgo se rompe en las personas. ¿Qué comportamientos o frases te hacen pensar aquí el riesgo todavía se ve como un trámite? Bien, ¿qué comportamientos o qué frases? Eh, Esto es algo complejo realmente, ¿verdad? Porque, bueno, y de hecho está muy ligado allá a la parte de la cultura cuando les estaba hablando, ¿verdad? Si nos Ujú, enfocamos con la parte del comportamiento. Principalmente, yo diría que si la alta dirección tiene un comportamiento de no involucrarse en el análisis de riesgos, ujú, desde ahí estamos mal en la gestión de riesgos, desde ahí. Es decir, si el presidente del consejo no le da lectura a los informes o no se toma el tiempo para ver las matrices de riesgos, para analizarlas, yo diría que si estamos en ese punto de la organización, diría que prácticamente la gestión de riesgos es solamente un trámite. ¿Cuándo más o en qué comportamiento? Cuando se crean los planes de mitigación y el personal no los implementa. Es decir, cuando los planes de mitigación se quedan solo en documentos. Qué bonito ujú, ver aquel documento, aquella hoja, qué sé yo, tamaño carta o tamaño legal bien bonito, con colores y con gráficas, pero si no se implementa, ¿de qué ujú. sirve, verdad? No nos sirve de nada. Otro de los comportamientos, diría yo, y aquí sí que lo voy a enfocar también en la alta dirección. Recordemos pues que las empresas se dividen de muchas formas. Si las dividimos desde la parte de toma de decisiones, ¿verdad? Están las personas que toman las decisiones, las Ujú, personas que supervisan las decisiones, que en este caso pues serían las áreas de control, y ujú, pues por obvias razones también las personas que ejecutan las decisiones, ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos en el primer grupo, que es un grupo reducido, podríamos decir que, bueno, dependiendo de la estructura de la organización, pero podrían ser unas 10 o 15 personas, llámese consejo de administración o junta directiva y ujú, el equipo gerencial, que son los que toman las decisiones.
Si al momento de tomar decisiones no se toma en cuenta la perspectiva o la opinión del riesgo, la gestión de riesgos en la empresa solamente es un trámite. Y eso es algo que a mí me gusta mucho también de Cooperativo Cotepeque, de cómo se involucra la gestión de riesgos en la toma de decisiones. Eh, si junta directiva, pues ellos son quienes toman las decisiones mucho más grandes de la empresa, ¿verdad? Eh, necesitan apoyo de la unidad, solicitan un correo electrónico, realice un informe sobre X o Y razón, sobre X o Y asunto, ¿verdad? Entonces, eso le da un plus también a Cooperativo Cotepeque y eso hace realmente que las decisiones que tome la junta directiva, las decisiones que tome la gerencia general, pues sean mucho más acertadas porque se toman en cuenta la opinión de riesgos. Entonces yo diría que esos serían como los comportamientos más grandes que podríamos hacernos pensar que la gestión de riesgos pues es un simple trámite en la Ya. empresa. Ya si vemos de frases, si hablamos de frases, pues hay muchas frases que yo he leído en varios libros o inclusive en LinkedIn, ¿verdad? Que se publican algunas frases, como por ejemplo, qué sé yo, leí una frase hace poquito con una persona que publica contenido sobre proyectos, que mencionaba que muchas empresas dicen, primero hagamos el proyecto y después realicemos la matriz de riesgos, ¿verdad? ¿Para qué? Mm, ¿Para qué? O sea, ya no claro. tiene sentido, ¿verdad? Eh, otra frase también es, eso a nosotros nunca nos ha pasado, entonces no hay riesgo, ¿verdad? Entonces esa frase de el nunca nos va a pasar como decir, nunca me voy a enfermar de la gripe, ¿verdad? Todos en algún momento de la vida hemos tenido gripe, ¿verdad? Entonces diría que esos son los comportamientos y esas podrían ser como las frases más fuertes o las más comunes que he escuchado en este aspecto. Jimmy, volviendo al tema de que hace 10 años estás en la cooperativa y que empezaste de un rol más pequeño, luego analista, luego jefe, ¿cómo ha cambiado e- el ecosistema de gestión de riesgos en estos 10 años? ¿Qué has visto que es diferente, en qué mejoramos o en qué empeoramos? Sí, pues realmente como mencionaba, ¿verdad? La gestión de riesgos en el sector cooperativo inició allá por el 2017, ¿verdad? Estamos hablando Ujú, de poco tiempo, ¿verdad? ujú, Eh, diría que la gestión de riesgos, pues aquí sí que me voy a enfocar en Cooperativo Cotepec, que ha cambiado ujú, mucho, ha ido evolucionando. Eh, aquí en la empresa, pues no fui yo la persona que inició en riesgos, ¿verdad? Yo entré a la unidad de riesgos como asistente, ujú, ¿verdad? Entonces, la anterior gerente de riesgos que es mi mentora realmente, porque seguimos teniendo una comunicación muy fuerte y en muchas ocasiones se lo he dicho, mucho de lo que soy se lo debo a usted, ¿verdad? ujú, Entonces, ella contaba la experiencia de cómo cuando recién iniciaba la gestión de riesgos, todo el mundo era cerrado, ¿verdad? Todo el mundo era cerrado a proporcionar la información, todo el mundo era cerrado a acceder a entrevistas para identificar riesgos, ¿verdad? Entonces, a estas alturas, ¿verdad? Conocemos realmente que para una adecuada identificación y evaluación de riesgos se necesita de información, ¿verdad? Entonces, principalmente, basado en la experiencia, ¿verdad? De otra persona, no en la mía, yo diría que antes pues costaba mucho con la información, cosa que actualmente ha dado un giro increíble, ¿verdad? Porque el personal de toda la cooperativa, ya sea personal administrativo como personal administrativo, pues tienen una gran apertura ujú. para proporcionar la información a la unidad de riesgos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, Alejandro, porque si tenemos una buena comunicación, y creo que ya lo mencioné también hace poquito en una de las preguntas, cuando hay integración en Ujú. una empresa, eso hace que la gestión de riesgos crezca, que la gestión de riesgos despegue como un cohete y llegue hasta lo más alto, ¿verdad? Entonces, realmente la gestión de riesgos cambia cuando el personal se involucra, cuando el personal conoce el verdadero valor
que tiene la gestión de riesgos para la institución. Jimmy, y desde tu experiencia, ¿qué es lo más valioso que aporta la gestión de riesgos cuando se hace bien? ¿Qué es lo más valioso? Y eso creo que se lo mencionaba al presidente de junta directiva cuando él recién tomó el cargo, Ujú, ¿verdad? Le mencionaba yo que nosotros como unidad de riesgos estamos para proteger a la institución. Entonces yo diría que lo más valioso que protege la gestión de riesgos a una organización, a una cooperativa de ahorro y crédito, yo diría que es que protege la organización a nivel integral, voy a decirlo, ¿verdad? Prácticamente tener una buena gestión de riesgos, Alejandro, evita pérdidas inesperadas, ¿verdad? Y eso pues ya lo conocemos, ¿verdad? ujú, Si tenemos una gestión de riesgo bastante robusta, ¿verdad? Principalmente pues vamos a tener una reducción de errores operativos, vamos a tener menos fallas en el sistema, por ejemplo, ujú, ¿verdad? Si hacemos correctamente todos los procesos que nos manda nuestro ente regulador, eh, vamos a tener menos exposición o podemos inclusive evitar sanciones, evitar multas, ¿verdad? Sí recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en la cooperativa, eh, hubo una persona que me dio un consejo y me dijo, trabaje como debe trabajar y va a ser eterno en la cooperativa. ujú. Entonces, ese consejo lo tomé, lo hice propio mío, lo tomé de mi día a día y realmente lo aplico para Cooperativo Cotepe, que pues nosotros somos una entidad regulada y si hacemos lo que nuestro regulador nos manda a hacer, vamos a evitar sanciones y vamos a evitar multas, ¿verdad? Entonces la gestión de riesgo nos protege de eso también. Ujú, Una buena gestión de riesgo también lo que hace es disminuir la probabilidad de que se materialicen eventos que puedan, qué sé yo, traer la interrupción del negocio, ujú, ¿verdad? Entonces, en resumen, Alejandro, yo diría que el mayor aporte que tiene la gestión de riesgos para una organización, no voy a decir solamente para una cooperativa de ahorros, sino que yo voy a pecar en decir que es para todas las empresas. Nos aporta una protección organizacional, ¿verdad? Principalmente nos evita pérdidas financieras y pérdidas no financieras, porque si se nos materializa también un riesgo reputacional, vamos a tener una pérdida no financiera que a la larga pues nos va a impactar también en nuestros números. Bueno, ya nos dijiste lo bueno que pasa cuando se hace bien, pero ¿hay algún error que hayas cometido o visto cometer que te haya dejado una lección valiosa y clara para la gestión de riesgos? Los errores, pues dicen por ahí, ¿verdad? Que errar es de humanos, ¿verdad? Pero Ujú, en muchas ocasiones cometer errores eh, nos pueden llevar a la quiebra de una empresa. Entonces, nosotros como gestores de riesgos, lo que buscamos es eh, que el personal operativo no cometa tantos errores o los cometa la menor cantidad de veces posibles, pero en pocas ocasiones nos ujú, enfocamos en qué errores cometemos nosotros como gerentes de riesgo, ¿verdad? Como líderes de riesgo. Entonces, ujú. hay un fenómeno que pasa acá en Honduras, Alejandro. O bueno, más que todo voy a decir en el sector cooperativo y voy a ser más profundo y más específico en mencionar en los gerentes de riesgo. Nosotros, ¿verdad? Todos los gerentes de riesgo a nivel cooperativo, todo el sector cooperativo, somos bastante unidos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí nuestro grupo de WhatsApp que hay bastantes personas, ¿verdad? La mayoría de gerentes de riesgo de todas las cooperativas. Entonces, en ese grupo nosotros nos compartimos principalmente conocimientos, que uno pregunta y que varios contestan. Entonces, eso es muy bueno. Y lejos, ¿verdad? De compartirnos solamente conocimientos, también nos compartimos experiencias, ¿verdad? Entonces, en base a todo lo que he visto, ¿verdad? En este grupo, siento que hay varios errores que se cometen o que nosotros, ¿verdad? Como gerentes de riesgos cometemos y voy a mencionar uno de ellos que sería centrarnos en un solo riesgo, ¿verdad? Recuerdo, creo que fue allá por el 2024, estaba hablando con una persona que brinda capacitaciones en temas relacionados en riesgos,
Y yo le consultaba, no comprendo, le digo, ¿por qué solamente las capacitaciones se enfocan en riesgo operativo? Si vemos los catálogos de capacitaciones de muchas empresas o de muchos consultores, en su mayoría se enfocan en riesgo operativo, riesgo crediticio y a lo mucho riesgo de liquidez, ¿verdad? Hay muy pocas las que se enfocan en riesgo, qué sé yo, estratégico, riesgo de mercado, ¿verdad? Entonces, uno de los errores que más se cometen es pensar que si tengo controlado riesgo operativo, tengo controlado todo, ¿verdad? Claro, riesgo operativo es fundamental porque prácticamente de ahí se desmembran los demás riesgos, ¿verdad? De riesgo operativo. Pero sí es importante evaluar todos los riesgos, inclusive los que nos manda nuestro ente regulador y los que nosotros consideramos que también nos pueden afectar, ¿verdad? Entonces, uno de los errores es ese. Otro de los errores, yo diría que es que el personal de las unidades de riesgo se involucren en actividades operativas y actividades de negocio, ¿verdad? ¿Por qué considero que ese es un error? Yo soy bastante hiperactivo, diría, hasta cierto punto. Entonces, por lo general, las actividades de negocio, las actividades operativas, pues requieren que uno ande para un lugar, para otro, y aquí, allá, y eso, ¿verdad? Entonces, en muchas ocasiones yo me he sentido tentado a querer involucrarme en áreas de negocio, en actividades de negocio, en actividades operativas, pero eh, me detengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso frenaría la gestión de riesgos o me volvería como mencionan por ahí, no recuerdo muy bien la palabra que se utiliza, ¿verdad? Pero que estaría involucrado también en ambas cosas, ¿verdad? Ujú, Entonces eso haría que la evaluación de un riesgo sea un poquito sesgada, ujú. ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puedo evaluar algo que estoy Serías juez y realizando. parte. Esa es la palabra que buscaba, Mm. Alejandro. Esa es la palabra, sería juez y parte. Entonces, uno de los errores es eso, ¿verdad? Diría también que hay otro error, y esto sí lo comento bastante con mi equipo, le digo, no vayamos a cometer este error. Y Ujú, ese error es no involucrar a todas las áreas que están involucradas cuando se están haciendo una evaluación. Yo les menciono, si hacemos una evaluación de riesgos y no se le pregunta al dueño del proceso, no se entrevista al dueño del proceso, no se entrevista a todas las personas que están involucradas en ello, nuestra evaluación de riesgo va a ser errónea, ujú, ¿verdad? Porque muy bien podemos conocer un proceso que esté documentado, ¿verdad? Con su diagrama, con sus descripciones, responsabilidades, etcétera, pero una cosa es el papel y otra ujú, cosa es el vivir o el hacer, ¿verdad? Entonces ujú, hay muchas cosas que no quedan en el documento, como por ejemplo, cómo me va a reaccionar el afiliado o qué preguntas me va a hacer el afiliado. Son cosas que no están en el proceso, ujú. ¿verdad? Entonces, ese es otro de los errores, no involucrar a todo el personal que se relacione cuando se está haciendo una evaluación de riesgos. Esos serían como los errores más grandes, diría yo. Ya. Jimmy, ¿y qué diferencias ves entre organizaciones que gestionan riesgos por obligación y los que lo hacen por convicción? Eh, este también ha sido un tema de bastante controversia, Alejandro. Mm, Muchas empresas tienen la gestión de riesgos porque el regulador nos dice, ¿verdad? Entonces, yo diría que hay varios aspectos o varias diferencias que podríamos resaltar. Si recuerda, en una de las preguntas anteriores, le mencionaba que una de las limitantes para que la gestión de riesgos no se viva en las empresas es las limitaciones o las limitantes, ¿verdad? Entonces, en este caso sería la asignación de recursos, ¿verdad? En una empresa que se tiene gestión de riesgos por obligación, eh, no se asignan recursos para la gestión de riesgos. Únicamente se tendría, qué sé yo, una persona como encargado de la unidad de riesgos, ujú, eh, con simplemente hojas de Excel, hojas de cálculo. ujú, Entonces, que claro, se puede hacer, no estoy diciendo que no se pueda hacer gestión de riesgos con Excel, claro que se puede, pero ujú, hay alternativas que nos facilitan, como
como una frase que menciona una empresa que me gusta mucho, que dice fácil, te facilitamos la gestión de riesgos, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Si una empresa tiene gestión de riesgos por obligación, no se asignan recursos. Y cuando se hace por convicción, por Ujú. deseo, porque realmente conocemos el valor que aporta la gestión de riesgos, los recursos no van a ser limitados. Eso no significa, claro, que las empresas van a destinar aquella gran cantidad de dineros o eh, van a dar mucho, pues, ¿verdad? Siempre todo a un límite, ¿verdad? Pero cuando se hace por convicción, las capacitaciones son mejores, ¿verdad? Porque no se ve el costo, sino que se ve la calidad del material que se va a recibir. Em, se cuenta también con herramientas, con software especializados que faciliten la gestión de riesgos, como bien lo acabo de mencionar hace poco, ¿verdad? Ujú. Entonces, principalmente, yo diría que la diferencia más grande es los recursos que se asignan. Ujú. Luego, seguido de eso, pues voy a mencionar el enfoque o el propósito que tiene. Si lo hacemos por obligación, únicamente haríamos las cosas por cumplir, ¿verdad? Voy a hacer esto porque el ente regulador me dice que lo haga, ¿verdad? Si el ente Ujú. regulador no me dijera, yo no lo hago, aunque sea un bien para la empresa, ¿verdad? Este sería un pensamiento de una empresa que tiene la gestión de riesgos por obligación. Y luego ya si una empresa tiene la gestión de riesgos por convicción, dice, voy a hacer pruebas de estrés, de riesgo de mercado, por ejemplo, porque realmente me van a dar resultados que me van a servir para la toma de decisiones. O voy a estresar, por ejemplo, indicadores de riesgo de liquidez para poder estar preparado ante posibles retiros, ante posibles salidas de dinero, ante posibles, qué sé yo, problemas de liquidez, ¿verdad? Y también, pues ya por cerrar esta pregunta, sí que voy a decir que la diferencia más grande, Alejandro, es en la madurez de riesgos. Ahí con eso te resumo todo, ¿verdad? Si tenemos una gestión de riesgos por obligación, el pensamiento basado en riesgos va a ser muy bajo, ¿verdad? La gestión de riesgos únicamente va a existir en documentos, solamente se va a tener un manual de riesgos cuando mucho, las matrices de riesgo cuando mucho, no se van a socializar, no se van a implementar, ¿verdad? Y cuando existe una gestión de riesgos por convicción, los empleados reportan incidentes, que esto es algo muy bueno, Ujú. ¿verdad? Los colaboradores a nivel institucional proponen controles, ¿verdad? Se entiende también que la gestión de riesgo forma parte integral de toda la organización. Entonces, la diferencia más grande aquí, Alejandro, de cómo cambia una empresa si tenemos gestión de riesgos por obligación o por convicción, es la madurez de riesgo. Jimmy, pensando en 2026, ¿qué deberían dejar de hacer hoy las empresas en materia de riesgos? Pensando en el 2026, pues antes de mencionar el qué deberían dejar de hacer, voy a mencionar el qué deberían de hacer. eh, Deberíamos actualizarnos, ¿verdad? La gestión de riesgos, sea como sea, es un proceso. Ya conocemos el proceso de gestión, identificación, evaluación y mitigación. Entonces es un proceso. Entonces lo que debemos de hacer en el 2026 es actualizarnos, no quedarnos en el pasado, no quedarnos viendo o no quedarnos evaluando únicamente los riesgos regulatorios, sino que hay tantos riesgos emergentes, qué sé yo, cambio climático, el riesgo político, riesgo país, etcétera. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Prácticamente voy a dividir mi respuesta en tres. Primero, ¿qué debería hacer la alta dirección? ¿Verdad? ¿O qué debería hacer juntas directivas, gerencia general o CEO, qué sé yo? Dejar de pensar que la gestión de riesgos es un gasto, ¿verdad? Si la alta dirección cambia ese pensamiento, la gestión de riesgos a nivel empresa, a nivel organizacional va a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente la alta dirección pues es lo principal de la institución, ¿verdad? Entonces, si lo enfocamos también ya en la parte de los gerentes de riesgo, ¿qué deberíamos dejar de hacer? Eh, Aquí me voy a enfocar en la parte de riesgo operativo, ¿verdad? Deberíamos de dejar realmente de restarle importancia a los incidentes de riesgo operativo, ¿verdad? Hubo una persona
hace unos meses que me mencionaba, Jimmy, no tengo control de incidentes ni llevo el registro de incidentes porque yo no les veo importancia, ¿verdad? Óigame usted, que una persona de riesgo me diga que no le ve importancia a un incidente de riesgo operativo, a un evento de riesgo operativo, eso es algo alertante, Ujú, ¿verdad? Porque principalmente, pues estos incidentes nos van a ayudar para determinar probabilidades de ocurrencia, ¿verdad? ujú. Entonces, es bien importante eso. Y ya el personal operativo, el personal administrativo, ahí sí que deberíamos de dejar de pensar que la gestión de riesgos es como algo burocrático, ¿verdad? Deberíamos de ver la gestión de riesgos como algo que nos aporta valor a nuestro trabajo, que nos aporta valor a nuestros procesos y que nos da protección, como mencionaba hace poquito. Bueno, creo que ya me respondiste la última pregunta, pero entonces, ¿cuál sería el primer paso realista para una organización que quiere mejorar, incluso sin grandes presupuestos? Ay, ok. Qué importante esta pregunta, Alejandro, porque en varias ocasiones yo estuve hablando sobre la importancia, diría yo, de la asignación de recursos, Ujú, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta cierra con ese punto clave, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo no tengo recursos? ujú, ¿Verdad? Lo mencioné hace poquito. Para gestionar riesgos, pues podemos hacerlo con herramientas sofisticadas, ¿verdad? ujú, Podemos hacerlo con software internacionales, diría yo, con software locales, qué sé yo. Pero si no tenemos recursos, ujú, principalmente lo que debemos hacer es capacitarnos de forma gratuita. ujú, Mire, aquí en esta época en la que estamos, diría yo, el que no aprende o el que no conoce algo es sinceramente porque no quiere, ¿verdad? No nos vayamos lejos, vámonos a YouTube. Tanta capacitación que existe de riesgos en YouTube, en plataformas, ujú. ¿verdad? Bueno, pues no la voy a mencionar, ¿verdad? Pero tantas capacitaciones que existen y pues Pirani es una de ellas, ¿verdad? Yo me he formado, muchas de las cosas que sé también las he aprendido gracias a Pirani y ustedes hacen algo que a mí me gusta mucho y que yo lo pongo en práctica, como bien se lo mencioné al principio, eh, aprender de una forma fácil, ¿verdad? Ujú, Con conceptos fáciles. Y eso es lo que hace Pirani. Entonces, principalmente capacitarnos. Y nos podemos capacitar, claro, de forma gratuita. Eso no es una limitante. Otra, si no tenemos un software que sea especializado en riesgo, porque eso requiere recursos, y mencionábamos que no tenemos recursos, ¿verdad? La pregunta ujú, menciona que no hay recursos, perfectamente lo podemos hacer con una hoja de Excel. ujú, Y si tiene la limitante que no hay una computadora en la oficina, lo puede hacer con una hoja de papel, ujú, ¿verdad? Hace un cuadro, ¿verdad? Con una regla, un lápiz y empieza a inventariar los incidentes de riesgo operativo que se han materializado. Y como bien lo mencionamos también, como bien se conoce, la gestión de riesgos es algo preventivo, ¿verdad? ujú, Entonces, vamos a inventariar también eventos o riesgos que no queremos que nos sucedan, ¿verdad? ujú, Yo no quiero que el ente regulador me multe por no remitir los estados financieros, por ejemplo. ujú, Entonces, vamos a empezar a inventariar esos riesgos. Entonces, principalmente, Alejandro, para una gestión de riesgos, eh, no necesitamos grandes recursos, ¿verdad? ujú, Lo que necesitamos es el interés del personal en ujú. querer gestionar los riesgos. Entonces, yo diría aquí que para iniciar, si no tenemos ningún tipo de recurso, capacitaciones gratuitas y hacer utilización de Excel para poder gestionar los riesgos. No, y Pirani, ese sí, si la Ah, excusa claro, de las empresas claro, claro. es, por ejemplo, bueno, sí, en Pirani hacemos un esfuerzo grande en la comunidad, en las escuelas, o sea, todo, absolutamente todo el contenido es gratis. Incluso hay un plan gratuito para las empresas que definitivamente no tienen recursos para hacer gestión de riesgos. Y lo que tú dices, pues también hay Excel. Creo que la gestión de riesgos es más una mentalidad Exacto. que cualquier otra cosa y eso me queda un poco también de esta conversación. Jimmy, muchas gracias por compartir tu experiencia y tu opinión y posición frente a este apasionante mundo de los riesgos, lo que has aprendido, lo que seguirás aprendiendo y estoy seguro pues que seguirás nutriendo
no solo la gestión de riesgos de las cooperativas en Honduras, sino pues de la región. Encantado de tenerte y espero seguirte viendo en la comunidad y en la Academia de Pirani. Gracias, muchas gracias, Alejandro. Sí, realmente es para nosotros, pues es un reto formar parte de la gestión de riesgos y más aún diría mejorar la gestión de riesgos a nivel institucional y también a nivel fuera, ¿verdad? Porque algo que a mí me gusta mucho es apoyar al sector, ¿verdad? Como bien mencionaba, pues tenemos un grupo ahí que somos bastante unidos, entonces cualquier pregunta, pues ahí ando yo. A veces contesto en el chat grupal o a veces lo respondo de forma personal, pero a mí siempre me gusta dar mi perspectiva o dar mi opinión o decir, no, nosotros lo hacemos así, ¿verdad? Para que esta persona pues lo tome en cuenta y diga, bueno, vamos a hacer lo que Jimmy hace o yo lo voy a hacer de esta forma, ¿verdad? Lo importante es ayudarnos, ¿verdad? Entonces, y pues como bien lo mencionó usted y como bien también lo mencioné yo, soy bastante seguidor de Pirani y vuelvo a repetirlo, muchas de las cosas que he aprendido pues las conozco gracias a ustedes. Bueno, gracias Jimmy, gracias también a la audiencia, espero que hayan disfrutado este episodio, déjenos sus comentarios en YouTube o en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde estén escuchando este episodio, también de qué otros temas o qué otros expositores les gustaría que tratáramos en el podcast. También se pueden suscribir, poner la campanita de notificación para que sepan que publicamos episodio cada 2 semanas los miércoles. Gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.